Muy buenas noches, Dios les bendiga nuevamente, es una inmensa alegría poder estar con ustedes llegando hasta sus casas, pues alegres de poder saludarlos, de poder volvernos a ver y pues que el Señor bendiga cada hogar, que abra las puertas de, ¿verdad?, sus puertas en esta noche, que el Señor pueda consolar, traer palabras de vida, de consolación, de salvación, de perdón a cada uno de nosotros. Amén. Y gracias por estar siempre conectado con nosotros y pues aprovechar al máximo el tiempo, ¿verdad?, ya que el tiempo es muy valioso. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa hora que nuevamente nos das este privilegio de poder exponernos a tu palabra, de poder acercarnos a ti, Señor, para escuchar tu voz, escuchar, Señor, tu consejo, tu dirección, tus instrucciones a nuestras vidas. Rogamos que nos laves, que nos limpies a través de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, y que en esta noche podamos ser habilitados en nuestro espíritu y nuestra alma para recibir lo que ha de venir de ti, Señor. Abre, Padre Santo, todo aquello que está cerrado en nuestro ser interior y que ha sido un impedimento para recibir tu favor, tu gracia, tu perdón, tu salvación. Aquellos corazones, Señor, que aún no te han conocido, Padre, y te han, Señor, recibido. Oramos por un espíritu de arrepentimiento, que seas tú, Señor, haciendo resplandecer tu rostro donde hay tanta oscuridad y tinieblas, lobreguez, que tú te manifiestes en cada hogar, cada casa, que seas tú visitándonos con tu bien en esta noche, oh Dios amado. Nos encomendamos en tus manos, Señor, rindo todo lo que yo soy, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, según la necesidad de cada persona que llegue a ver este video. Exáltate, oh Espíritu Santo, glorifícate, oh Rey de Gloria. Y seas tú, Señor, ayudándonos, aquellos que estamos, Señor, Padre Santo, en diversas circunstancias difíciles en nuestra vida, que hoy al oír tu palabra pueda, Señor, podamos ser direccionados y guiados por medio de ella. Esta es mi petición delante de ti en esta hora, que seas tú, Señor, hablándonos y rescatándonos, salvándonos con tu buena palabra y por medio de tu Santo Espíritu, que es el que convence de todo pecado. En el nombre de Cristo te doy toda gloria y toda exaltación a ti, que eres Rey para siempre y por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Pues darle la bienvenida a todos, ¿verdad? Bienvenidos a este programa Buenas Nuevas de Salvación. Siempre es un inmenso gozo. Cada vez que llega el lunes y esta hora de las 8 de la noche, estamos expectantes a lo que Dios va a hacer, va a decir en nuestra vida, en nuestros corazones. Y espero de que esta noche no sea la excepción. Anhelo que a todos nos pueda bendecir de acuerdo a cada necesidad que Él mire en nuestra vida. Amén. Pues vamos al libro de Jeremías, capítulo 6. Si tú tienes tu Biblia ahí cerca, vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Aquí vemos al profeta Jeremías, un siervo de Dios, que Dios lo había enviado para poder ser un centinela, un atalaya, un profeta para lo que era la ciudad de Jerusalén y también de Judá, para hablarles a ellos y poder advertirles de que su forma de vida no iba nada de acuerdo a la voluntad de Dios, y que siendo una nación elegida, apartada, para que fuera a través de ella que Dios se glorificara para todas las demás naciones. Vemos de que en los capítulos anteriores, Dios primero en el capítulo 3, capítulo 4, anterior a este capítulo 6, Dios les empieza primeramente a invitar al arrepentimiento. Ellos no quisieron, siguieron en su impiedad, siguieron haciendo cosas malas. Entonces, cuando ya el Señor llega a este capítulo 6 de Jeremías, versos 16, viene y le dice de esta manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron:
no andaremos. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo esta nación se estaban resistiendo a su creador, cómo ellos se le estaban oponiendo, cómo ellos no deseaban escucharlo para nada, no querían saber nada de Dios y tampoco poder acatar sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos para sus vidas. Ellos querían ser libres, soberanos, independientes, pero viviendo mal, haciendo mal todas las cosas. Entonces, esto es importante poder meditar o pensar acerca de este versículo, porque ahí podemos ver como 4 cosas. Primero dice, deténganse, párense, ¿verdad? Es como que si alguien, ¿verdad?, estuviera caminando, haciendo un viaje, pero de repente, en el viaje él se da cuenta que está como que ya se le olvidó la ruta o se perdió de la ruta que debía de tomar. Entonces se detiene y empieza a pensar, oh, ¿cómo fue que llegué aquí? Me siento que estoy perdido. Pero antes de seguir con lo que va a ser esto, le vamos al tema, es los viajeros de la vida. Así le pusimos a este tema, los viajeros de la vida, por el hecho de que nosotros sabemos que estamos de paso en este mundo, que solo venimos, ¿verdad?, por un tiempo, somos temporales en este mundo, y es por esa razón de que es importante que podamos reconocer y entender nuestra necesidad de ser guiados por Dios, ya que nosotros estamos en un mundo que es desconocido para nosotros. Necesitamos a alguien que nos pueda guiar, que nos pueda instruir, que nos pueda mostrar cómo hacer y dónde y en qué momento poder hacer todas las cosas. Y ese ha sido siempre el deseo de Dios, de poder guiarnos, instruirnos, capacitarnos para hacer su voluntad. Pero comúnmente el orgullo, la necedad, la obstinación, la rebelión nos hace creer de que no necesitamos a un Dios, que nosotros lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, nuestros propios medios, que tenemos toda la capacidad, de que no necesitamos un Dios que nos guíe. Entonces es lo que estábamos viendo en esta nación, cuando Dios viene y les dice a ellos, deteneos en los caminos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos por ese camino, Jeremías. Yo no quiero ese camino del cual tú me vienes a hablar. Yo no necesito ese camino. Yo ya tengo trazado cómo voy a llevar mi vida, porque yo tengo mi mente para pensar por mí mismo. No necesito pensamientos de otro hombre que quiera venir a darme sus pensamientos. Ya sé cómo vivir. Entonces en ese momento el Señor empieza a hablar muchas cosas en cuanto a ellos, de las cosas que iban a venir sobre su vida por haber rechazado el consejo de Dios para ellos. Pero esto no es algo que solamente haya quedado en la historia. Esto sigue siendo algo que continúa en la humanidad, porque aunque en la Biblia sea un libro de muchos años atrás, un libro muy antiguo, el ser humano sigue teniendo la misma actitud, la misma tendencia, inclinaciones, seguimos teniendo los mismos problemas, los mismos hábitos. Y es por eso que aquí Dios en esta noche nos está llamando a que nos podamos detener, que podamos mirar y que podamos preguntar. A veces nosotros por el orgullo no queremos mostrarle a alguien que no sabemos, queremos siempre hacerle ver a los demás que sabemos todo, ¿verdad? Entonces ese es el orgullo, la arrogancia, la soberbia que uno puede tener para no preguntar. Entonces Dios nos llama a que nos detengamos, que podamos mirar, de contemplar a dónde estoy, qué estoy haciendo. O sea, esto tiene que ver con la actitud de la persona, tiene que ver con esto es de detenernos y poder mirar. Esto tiene que ver cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo con los años de vida que Dios nos está dando, hasta dónde vamos a llegar viviendo así. Entonces aquí vemos que también le dice, preguntad por las sendas antiguas. Y una vez que tú preguntes por ella y tú la recibas o lo entiendas, después dice andad por él. Entonces este es el consejo de Dios para nosotros en esta noche, de que podamos detenernos, que podamos mirar fijamente, vigilar nuestro corazón, nuestros pasos, nuestras conductas, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo con el tiempo, con los años, con la salud, con la fuerza que Dios nos está dando, hasta dónde estamos, ¿verdad? Hasta dónde hemos llegado, y que si nosotros hemos perdido las sendas antiguas. Por eso cuando dice las sendas antiguas, viene a mi mente, para poder preguntar por una senda antigua, necesito preguntarle a alguien que sepa. Y por eso vemos que siempre Dios, cuando levantaba a un hombre, llámese a Moisés, tenía al lado un Josué, un hombre ya
digamos así, anciano, pero tenía un joven a la par. Vemos a un Elías, ¿verdad? Que ya dentro de un poco ya se iba a ascender, pero tenía a la par también a un joven llamado Eliseo. Entonces Dios siempre tenía a la par de cada hombre de Dios, tenía siempre a la par de él un joven para poder enseñarle, y este joven aprender, preguntar por las sendas antiguas. Este era el anciano que le iba a ir enseñando acerca de las sendas antiguas. Cuando hablamos de sendas antiguas, hablamos de lo que es la verdadera devoción, o sea, lo que es una vida de obediencia, una verdadera religión. A eso es que se refiere ahí, una vida de obediencia a Dios. Esas son las sendas antiguas, una vida de adoración, una vida de entrega absoluta a lo que es la voluntad de Dios. Ellos habían buscado una senda moderna, la cual podría ser la idolatría, la apostasía. Esa era la senda moderna que ellos habían encontrado. Habían olvidado a Dios, se habían apartado de Dios para andar en sus propios caminos. Y es por eso que el Señor manda a Jeremías a decirle: deteneos, paraos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, porque tu forma de vida va contrario a lo que debería de ser. Entonces, como el tema se llama viajeros de la vida, uno cuando va trazando un viaje, qué importante es un GPS o un GPS, un mapa, ¿verdad? Todas estas cosas para poder saber direccionar, saber cómo emprender nuestro viaje. Un radar, como hacían los marineros en aquellos tiempos, todas esas cosas, pero aquí una brújula, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que Dios viene y nos llama y nos dice: deteneos, ¿verdad?, en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque hay varios caminos. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces es importante. El salmista David, ¿verdad?, en el capítulo de Salmos, Salmo 139, quiero leer los Salmos 139, dice 24, dice así: ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Vemos ahí al salmista diciéndole al Señor: ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vemos entonces de que pueden haber muchos tipos de caminos. Hay caminos de perversidad, hay caminos de muerte, hay caminos de destrucción, hay caminos de pecado, hay varios tipos de caminos. Y como somos personas que vamos emprendiendo un viaje, ¿por qué? Porque nosotros no somos eternos aquí, somos peregrinos, somos advenedizos, somos extranjeros en este mundo, solo estamos por un tiempo. Entonces necesitamos nosotros asegurarnos de que no hemos perdido el rumbo hacia donde tenemos que ir, porque realmente nosotros vamos hacia un lugar. Cada uno de nosotros, tú, yo, todos vamos hacia un lugar, y eso lo determinan las decisiones que tomamos ahora. La Biblia nos habla de lo que es el cielo, también la Biblia nos menciona acerca de lo que es el infierno. Entonces cada quien está dirigiéndose hacia donde quiere ir, pero el Señor nos dice: mientras estamos vivos, deténganse, mediten, piensen, miren sus caminos, ¿verdad? Y pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el buen camino, porque ciertamente hay un camino establecido por Dios para llegar hacia esa ciudad cuyo arquitecto y constructor Él es. Amén. Entonces aquí vemos lo importante que es que Dios nos pueda ayudar en esta noche para poder convencernos a través de su Espíritu Santo y poder entender que Dios tiene sus planes que son de paz y de bienestar para todos nosotros. Por esto en esta hora también, después que hemos visto esto acerca de esto de que se nos llama a que podamos meditar, o sea, detenernos y mirar nuestros caminos, me llama la atención alguien que comenzó a emprender un viaje en la Biblia, ¿verdad? Me llama la atención la vida de un personaje que lo veo que él comenzó a emprender un viaje, pero en el emprendimiento como que a él le pasó esto, donde llegó un momento en el cual como que se salió de la senda, del camino correcto, de la senda antigua, y él comenzó a caminar por ciertos caminos que no eran nada que ver hacia donde Dios quería dirigirlo a él. Y para eso es necesario que vayamos al libro de Génesis capítulo 12,
En el libro de Génesis capítulo 12 vamos a poder leer desde el 4 en adelante. Esto se trata de lo que es el llamado de Abraham, cuando Dios lo llama a él, ¿verdad? Para que él pudiera dejar su parentela, dejar todo lo que era su lugar. Entonces en ese momento Dios le dice a él que saliera, pero lo vamos a leer para que podamos entender todo el contexto. En cuanto a lo que Dios deseaba decir, que nos quiere decir a nosotros a través de la vida de este hombre. Entonces, el tema es viajeros de la vida. Entonces hemos dicho que un viajero de la vida, él va hacia un lugar, él partió de un lugar, va hacia un destino, y así vamos todos nosotros. Cuando nacemos, desde ese momento empezamos a caminar hacia un lugar. Entonces, pero necesitamos asegurarnos de que nuestro rumbo, ¿verdad? Lo que es la ruta que estamos tomando sea la ruta correcta, para que no hayan consecuencias al final, ya que la Biblia nos enseña, lo vuelvo a repetir, de que hay caminos que parecen derechos, que son buenísimos, pero al final de esos caminos solo es muerte lo que le espera a las personas. Entonces vamos a ver este personaje Abraham, el cual Dios viene y lo llama. Y dice a Génesis capítulo 12, desde el 1 lo vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces ahí podemos ver, dice que en el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces lo importante aquí es, vemos que Dios llama a Abraham del lugar donde del lugar de Harán, pero ellos venían de Ur de los caldeos. Dice que cuando salieron de Ur de los caldeos, cuando llegaron a Harán, el papá, Taré, se murió. Entonces en ese momento, pero Taré iba con la intención de llegar a Canaán, era con la intención de llegar a esta tierra, a este país, pero en el transcurso del viaje él se muere, y a Abraham le toca seguir con el viaje. Entonces Dios viene y empieza, cuando ya Taré muere, viene Dios y empieza a tratar con Abraham para que él sea el que pueda entrar a esta tierra. Entonces vemos que Abraham empieza a emprender un viaje. Abraham viene, toma a su esposa, toma a su sobrino, todas sus pertenencias, y empieza a caminar hacia el lugar que Dios le ha establecido, que lo quería establecer ahí, que lo iba a engrandecer ahí, que lo iba a bendecir ahí, que en ese lugar Dios tenía planes de bien para él. No era en Ur de los caldeos, no era en Harán, sino que era en Canaán, el lugar donde Dios deseaba hacer cosas grandes en la vida de este varón. Entonces Abraham obedeció, dejó todo lo que Dios le pidió. Pero en el transcurso, en el caminar de él, veo de que él tomó algunas rutas que no fueron las idóneas, las correctas para su vida, porque en cierta manera eso trajo sobre su vida algunas situaciones que lo veremos un poco más adelante. Quiero ver cómo voy de tiempo, pues voy bien. Entonces aquí vemos que la vida de este hombre, a Dios lo llama, así como también a todos nosotros. Dios nos llama. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos pues perdidos en el pecado, pero Dios en un momento, Él nos llamó, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Veo de que cuando empecé a buscar lo que significaba Ur, quiere decir fuego, fogón, ¿verdad? Y vemos también cuando quiere decir caldeo, quiere decir adivino, encantamiento y mago. Entonces vemos de dónde Dios estaba sacando a Abraham.
de un mundo de ocultismo, ¿verdad? Vemos de que ahí lo que se movía en la familia, en sus ancestros, era, ¿verdad? Adivinación, encantamiento, magias, andar de repente consultando de repente las constelaciones, lo que era la luna, al sol, adorando, ¿verdad? Estas creaciones que Dios había hecho. Vemos de que de ahí Dios saca a Abraham, Dios lo saca de ahí y le dice a Abraham, deja tu casa, deja tu parentela, deja todo, yo te voy a llevar a un lugar donde yo te voy a bendecir ahí, te voy a engrandecer ahí, yo te voy a bendecir y todo lo que te maldigan yo lo voy a maldecir en ti, a través de ti yo haré una gran nación y a través de ti serán benditas todas las naciones. Entonces vemos aquí que Abraham obedece, empieza a dar su paso, empieza el viajero de la vida. Ahí Abraham es un viajero que va a emprender un viaje, así como todos ustedes, todos nosotros estamos emprendiendo un viaje de la vida. Este es un viaje de la vida, así como a veces uno se puede ir a una ciudad, agarra un bus, se va, regresa, pero aquí el viaje que estamos haciendo es un viaje de la vida, donde es importante asegurarnos, ¿verdad? Como decía el libro de Jeremías capítulo 6, 16, deteneos en el camino, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Entonces es importante que cuando estamos en este viaje de la vida podamos un momento detenernos y preguntarnos, contemplar, mirar si nuestra forma, si la ruta o el rumbo que llevamos sea el camino correcto, sea la senda antigua, porque decíamos que la senda antigua es una vida de devoción, de entrega completa a Dios, una vida de obediencia a Dios, una senda de obediencia, una actitud de amor hacia Dios, de obediencia a todo lo que Él nos manda y nos pide que hagamos para Él. Sabemos que no somos perfectos, estamos en un proceso de aprendizaje, pero Dios nos está llamando a que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces vamos a seguir con lo que vemos a través de la vida de Abraham. Entonces cuando Abraham sale de Harán, empieza a caminar, empieza a andar, pero llega después al al versículo 10 de este mismo capítulo de Génesis 12, llega al versículo 10. Y eso es lo que me interesa que tú y yo podamos leer, porque de ahí también se nos enseña algo muy importante. Entonces dice en el libro de Génesis capítulo 12, verso 10, y dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa, de Faraón. Entonces aquí vemos que viene Abraham, ¿verdad? Llega un momento en el cual dice que cuando él llega a Canaán había hambre en ese lugar, pero gran hambruna. Y Abraham, pues en ese momento él tomó la decisión de ir a Egipto, de descender a Egipto. Y en ese momento cuando llega a Egipto se da cuenta: yo traigo conmigo una princesa tan preciosa. Yo no sabía que eras tan hermosa, señora. Pero es cuando escuchó al albañil, escuchó a aquellos que estaban sembrando el tomate, la piña, que le empezaron a decir: cuñado, cuídamela, cuñado, está preciosa tu hermana. Entonces me imagino que ahí fue que como que Abraham reaccionó y se dio cuenta el tipo de mujer, ¿verdad?, que llevaba a la par. Entonces en ese momento dice que cuando los príncipes del faraón, los egipcios la vieron, dice que en ese momento fueron a alabarla en frente del faraón, y el faraón la tomó, se la llevó como mujer, y dice que él la tomó como mujer, o sea, se casó con ella y la tomó como su mujer, tuvo algo que ver con ella. Si leemos más adelante los versículos 16, dice: e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón
y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Se la había llevado como mujer, ya Abraham estaba soltero, ¿verdad? Porque la mujer de él la tenía otro hombre. Y en ese momento el Señor se enoja y el Señor manda plagas sobre Faraón y sobre todo lo que era su casa, su familia, para que Faraón pudiera devolverle su mujer, porque era mujer de un profeta, de un siervo de Dios. Entonces, en ese momento, pero lo que quiero resaltar de aquí, que Abraham, en ese momento, es como todos nosotros. Dios nos saca a nosotros de las tinieblas hacia la luz admirable, nos empieza a hacer caminar hacia la ciudad, ¿verdad? Cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios, porque no es una ciudad sentada en la tierra, sino que es una ciudad celestial hacia donde todos estamos, todos aquellos que han recibido este llamado y han correspondido al llamado de Dios hacia el arrepentimiento, han dicho amén. Yo reconozco mi pecado. Todos aquellos que han recibido este llamado y han recibido, ¿verdad?, la voluntad de Dios a través de Jesucristo, ellos van camino hacia una ciudad celestial. Vamos hacia ese lugar. Entonces Abraham, cuando Dios lo llama al arrepentimiento, Abraham se arrepiente, se dio cuenta que sus abuelos, sus ancestros eran puros santeros, puros adivinos, encantadores, magos, ¿verdad? Y entonces que él iba camino al infierno, porque también él iba a terminar practicando lo mismo. Dios viene, le manda un mensaje de salvación a Abraham, y Abraham se persuade, le abren los ojos y él dice, sí, yo no puedo estar aquí. Empieza a caminar al llamado que Dios le había hecho, tal como tal vez hoy tú lo estás haciendo y yo lo estoy haciendo. Vamos camino a esa ciudad celestial. Pero vemos de que Abraham después dice que comenzó a ver hambruna al lugar donde Dios lo había llamado. Muchas de las cosas que pasan cuando Dios nos llama a su camino es que nuestra vida empieza a ser formada, nuestro corazón empieza a ser tratado, empieza a ser probado, y empezamos a perder aquellas cosas que antes teníamos en el mundo, como decir hábitos, costumbres, tendencias, inclinaciones, que eran vicios que nos alimentaban nuestra alma para el mal. Entonces cuando Dios nos llama, empezamos a sentir aquella hambre de aquellas cosas malas que estábamos acostumbrados a vivir, tal vez 7, 8, 10, 20 años viviendo así, 30, 45, 50 años viviendo en eso. Entonces cuando Dios te llama, empiezas a sentir como que ya tu vida cristiana no vale la pena, sin sabor, y empiezas a decirme, antes yo era más feliz en el mundo, me iba bien, no me faltaba nada, todo lo tenía. Pero entonces cuando empezamos a caminar con Cristo, Él empieza en ese camino, en ese viaje, ¿verdad? En ese viaje para con Él hacia aquella ciudad que Él ha preparado, porque Él dijo, yo voy al Padre y voy a preparar morada para que donde yo esté, también vosotros estéis. Entonces vemos a Abraham que él estaba camino hacia esa ciudad. Pero en algún momento Abraham perdió la ruta, perdió el camino. En ese momento Abraham perdió las sendas antiguas, el buen camino que Dios había trazado para él. Dice que cuando él vio que había hambruna, descendió a Egipto. Egipto representa el mundo. Abraham se fue para el mundo un rato, como que apostató, como que en ese momento vino la apostasía. Abraham dijo, yo estaba mejor allá entre los caldeos, en Ur, yo me iba bien. Ahora que llego aquí a la tierra que Dios dijo, me llamó, yo pensaba que iba a ser tan fácil todo con él, pero veo que aquí tengo hambre, padezco de esto, padezco de lo otro, padezco de acá, padezco de allá. Entonces Abraham vino y se fue a Egipto, y cuando llegó a Egipto el diablo lo vio, que es el faraón, y empezó a quitarle su familia, le empezó a quitar muchas cosas. Y en ese momento Abraham, cuando descendió a Egipto, dice que empezó a tener miedo, empezó a tener inseguridad, duda, incertidumbre en su vida, por causa de su esposa, porque tenía miedo perder la vida, tenía miedo, empezó a tener miedo cuando volvió al mundo. ¿Por qué? Porque dice que pone la mano en el arado no le es lícito volver atrás, que mejor es no haber conocido al Señor que conociéndole y volver hacia el mundo. Entonces Abraham en un momento se volvió hacia el mundo, perdió las sendas antiguas, retrocedió en ese momento, perdió la ruta del camino hacia el cual Dios le había llamado. Y así nos pasa muchas veces a todos nosotros, que tú has aceptado a Cristo tal vez hace una semana, hace 2 semanas, hace unos meses lo aceptaste, un año, y has sentido que esto es lo que ha estado pasando en tu vida. Has estado caminando, pero llega un momento en el cual te sientes que las cosas no se dan como antes, cuando estabas en el mundo, sentías que ahí estaba todo fácil para ti. Entonces
empiezas a querer claudicar en tu mente, a decir, mejor me iba en el mundo. Y dices, voy a ir a dar una vueltecita allá a Egipto porque quiero ver al faraón y quiero ver cómo me va con él, porque allá me va a alimentar y me va a dar comida. Entonces Abraham fue y dice que en ese momento, cuando viene Dios y tuvo que herir al faraón, tuvo que golpear a Satanás, Jesucristo en la cruz, destruirlo, desbaratarlo en la cruz. ¿Para qué? Para que te pudiera soltar y dejarte ir con vida. Aleluya. Así hizo también conmigo. Entonces tuvo que venir Jesucristo, herir, golpear, destronar al diablo que tenía cautiva la vida de la gente, tenía prisionero, esclavizado nuestra vida. Y en ese momento Cristo tuvo que en la cruz despojar, destronarlo, para que así nosotros pudiéramos salir de su lugar, salir de Egipto, salir del mundo, para volver a seguir nuestra senda hacia Él. Entonces aquí vemos que Dios hiere al faraón, y el faraón, cuando recibe todas esas plagas y su casa empieza a ser golpeada, herida, él viene y dice, ¿por qué me has hecho eso? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana y yo la tomé por mujer, que hasta ha estado con ella porque tú me dijiste que era tu hermana? Pero toma tu mujer, vete de este lugar, andate lejos de aquí. Entonces faraón lo echó, pero cuando lo echó, dice que después llevaba a una sirvienta, llevaba a Agar, llevaba siervas, llevaba siervos con él, llevaba muchas cosas de Egipto. Cuando después, con el pasar de los tiempos, vemos que después Abraham llega a un momento en el cual, como habían estado en el mundo, fueron al mundo, empezaron a ver cómo las prácticas del mundo, empezaron a ver todo lo que pasa en el mundo, y en ese momento ellos como que aprendieron cosas del mundo. Cuando llegan, vuelven a Canaán, entonces viene a Sara y le dice, mira que el Señor te dijo que te iba a dar un hijo, pero yo veo que aquí pasan los años, yo ya prácticamente estoy entrando a los 90, yo ya no, ¿verdad? Ya no nada. Entonces viene, ella le dice, mira, pero aquí trajimos una egipcia que es mi sierva, yo te la voy a dar para que tú tengas actividad con ella, para que la tomes por mujer, y cuando ella tenga que dar a luz, pues ese niño va a ser mío. Vemos entonces que Abraham, lo que había ido al mundo a pasear un poco, fue a pasear al mundo. Cuando vino del mundo, vino con ciertas prácticas del mundo. En ese momento, cuando él regresó de allá, como que lo contaminaron en su espíritu, en su alma. Hubo una contaminación espiritual cuando él fue al mundo. Lo contaminó. Cuando yo hablo del mundo, no estoy hablando del globo terráqueo. Estoy hablando del sistema que se mueve en el mundo. El sistema que va en contra de Dios. De la forma como el mundo se ha levantado. El sistema se ha levantado donde están estableciendo el pecado como una ley. Como están estableciendo el aborto como que fuera algo normal. Pero al perro hay que cuidarlo, no hay que tocar al perro, pero sí hay que matar a los niños que están en el vientre. Entonces estamos hablando del sistema donde un hombre se puede casar con otro hombre, donde ahora le están prohibiendo a un hombre y una mujer casarse, pero dos hombres o dos mujeres sí se pueden casar. Entonces a eso me refiero, mundo, al sistema que se está moviendo en este tiempo. Cuando Abraham fue a Egipto, hubo una contaminación en él, que cuando él regresa empieza a practicar ciertas cosas de la cual antes no había practicado. Mientras él no había ido al mundo, no lo practicaba. Entonces en la senda, en ese momento Abraham como que escucha, ¿verdad? El Señor lo saca de ahí, pero lo que dice Jeremías capítulo 6, 16, dice, ¿verdad? Deteneos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, porque un momento Abraham se desvió del camino. Dios nunca le dijo, ve allí a Egipto. Dios iba a tener el poder. Dios tiene el poder para suplir nuestra necesidad, para alimentarnos, para vestirnos. Él dice que Él alimenta a las aves de los cielos que no trabajan, ¿verdad? Que no siembran ni cosechan, que los lirios del campo Él viene y los viste. Ni aún Salomón se vistió como ella. Entonces el Señor tiene el poder para vestirnos, para alimentarnos, para poder darnos todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces Dios nunca le dijo a él, ve ahí, ve a Egipto, ve a buscar al diablo para que él te regale una provisión. Entonces en ese momento, cuando Abraham vino de allá, él vino con ciertos tipos de problemas en su alma, vino con miedo. Vemos en el capítulo 17 del mismo libro de Génesis capítulo 17, viene el Señor y le dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque esto había pasado después que Abraham se había metido con Agar. Empezó Sara a pelear con Agar, a maltratarla, porque Agar, cuando ya salió embarazada, ya se sentía la dueña de la casa, ya miraba a Sara como que era la esclava y ella era la madre de la casa. Empezó a haber problemas entre ellos. Entonces esto a Abraham lo empezó a llenar de angustia, porque Sara le dijo: sea Dios entre tú y yo, porque verdad ahora esta mujer que era mi esclava me mira con menosprecio por culpa tuya. Y empezó a haber problemas en el hogar de él. ¿Por qué? Porque un momento ellos se fueron allá al mundo a ver qué es lo que iban a sacar del mundo, porque hubo un momento de escasez, porque un momento Dios permitió que ellos pasaran por una prueba, porque hubo un momento en el cual Dios permitió que ellos aguantaran un proceso, pero ese proceso no iba a ser para siempre. Solo era de tener paciencia, confiar en Él, porque a su tiempo Él iba a intervenir y Él iba a levantarlos, sacarlos de tal situación. Entonces vemos la vida de este hombre viajero que iba camino hacia una tierra cuyo arquitecto, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos, habla acerca de eso, que acerca de Abraham, que él estaba buscando la ciudad no asentada en la tierra, sino cuyo arquitecto y constructor era Dios. Entonces esa ciudad no está aquí, sino que está en el cielo. Abraham iba en busca de esa ciudad, pero cuando iba camino hacia esa ciudad, en un momento Abraham se vio como que se perdió la ruta, perdió el rumbo. Y muchas personas, muchos cristianos, muchas veces en el caminar nos pasa lo mismo. Por eso el Señor nos dice: deteneos en los caminos, paraos y preguntad por las sendas antiguas y andad en él. Entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Pero aquí la gente dijeron: yo no andaré en ese camino, a mí ni me vengas a hablar de ese camino, porque yo no necesito ese camino. El camino por el cual Abraham iba es el camino que nos dice el libro de Juan capítulo 14. Juan 14, verso 6 dice así. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ese momento Abraham iba por el camino llamado Jesucristo. Él iba camino por Cristo, andaba en Cristo. Cuando Dios lo llama de Ur de los caldeos, de la adivinación, lo llama de la magia, lo llama del encantamiento, recibe a Cristo, empieza a andar en él. Pero llegó un momento que algo pasó, se desvió, se fue para el mundo un rato, pero el Señor lo volvió a sacar por su fidelidad, su misericordia, lo volvió a rescatar de las garras del diablo, lo sacó y lo volvió a poner en el camino. Y Abraham siguió caminando hacia aquella ciudad, pero el camino era Cristo. Aquí nos dice Juan capítulo 14, 6, yo soy el camino. Entonces Colosenses 2:6 nos dice a nosotros, Colosenses 2:6 viene y nos dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Entonces, si tú has recibido a Cristo, o si tú en esta noche vas a recibir a Cristo, a nosotros se nos llama andar en Él. Él es el camino, se nos llama para que podamos caminar en Él, porque por eso Dios lo proveyó como un camino hacia Él. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Abraham iba hacia Dios a través de este camino, aunque un momento perdió la ruta, se apartó de las sendas antiguas, del camino correcto, del camino de la verdad. Pero en ese momento el Señor lo rescató y lo volvió a poner en el camino que es Cristo Jesús. Y así quiere hacer con cada uno de nosotros. Cada vez que de repente tomamos decisiones de irnos ahí a pasear, a ver qué es lo que hay en el mundo, el Señor viene y tiene que intervenir, porque Él no quiere que tu alma se pierda, Él no quiere que te contamine. Dice que Él desea que seamos hallados irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y en ese momento Abraham lo contaminaron cuando fue allá. Vino con problemas, ¿verdad? Sexuales, porque ya no se conformaba, ya no quería estar solamente con su esposa, porque eso es lo que él miraba en Egipto. De repente en Egipto empezó a haber gente timorata, lleno de miedo, de incertidumbre. Empezó a mentir, ¿verdad? Porque ya no quiso decir que era su mujer, sino que su hermana. Empezaron a muchas actitudes de Egipto, muchas situaciones del mundo de Egipto empezaron a contaminar su alma, a contaminar su espíritu. Y por eso el Señor nos llama
llama a nosotros como viajeros de esta vida a no perdernos de las sendas antiguas, sino que podamos detenernos y preguntar por la senda, preguntar de cómo acercarnos a los pastores que Dios nos ha puesto, acercarnos ¿verdad?, a hermanos confiables, maduros en la fe, que podamos acercarnos a ellos, preguntar, mira, ¿cómo ves? ¿Está buena esta decisión que pienso tomar? ¿Qué pensás? Ayúdame a orar. Poder preguntar por el camino correcto. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder llegar hasta nuestro final. Entonces, para poder concluir con este tema, aunque está precioso y no quisiera terminar, entonces vemos, voy a leerle nuevamente Jeremías capítulo 6 para ir concluyendo, pero después de Jeremías vamos a leer uno más para terminar. Eso sí se lo prometo. Entonces dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos, deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Yo ese camino, yo no quiero andar por ese camino. No me venga a hablar a mí de Jesucristo. Yo no necesito eso. Yo me voy a salvar yo sé cómo salvarme. Yo no mato, yo no robo, no violo, no le hago daño a nadie. No me meto con nadie. Yo prácticamente yo sé cómo andar. No necesito que ningún hombre venga a poner sus pensamientos en mí, a hacerme pensar como él piensa. Yo ya sé cómo vivir. Soy sumamente inteligente para saber tomar mis propias decisiones. Es lo que de repente en otras palabras los de Jerusalén y los de Judá le estaban diciendo a Jeremías. Pero lo que me llama la atención aquí dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. La pregunta es, ¿andás por el buen camino? ¿Has preguntado por estas sendas antiguas que tiene que ver con una vida de obediencia hacia Dios? ¿Le obedeces? ¿Tratas de cumplir con sus mandamientos? Aquellos que te dice, que te manda a tu corazón, a tu conciencia. Entonces aquí vemos que el Señor le dice, o que una vez que tú preguntes por este camino y lo encuentres, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y ese es el deseo de Dios, que pueda haber un descanso para tu alma. Si te sientes deprimida, deprimido, con angustia, con ansiedad, ataques de pánico, si te sientes, ¿verdad?, confundido, con baja autoestima, con muchas emociones que son terribles, que no tenés que tomar algunos químicos, tenés que estar tomando pastillas para dormir, para poder combatir la ansiedad. Puede ser que esto puede ser razón de que te has apartado del camino y te fuiste para allá, para el mundo, a querer probar, a ver qué es lo que el mundo te iba a dar. Fuiste donde el faraón a buscar comida. No tienes que ir allá. Tu Señor, tu Padre, el que te llamó, Él se va a encargar de suplir tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. No lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces aquí vemos, y dice el Señor, deteneos en los caminos. No sé por cuál camino vayas hoy, también vas por el camino de la destrucción, el camino de la muerte, el camino de la mentira, el camino, ¿verdad?, de cualquier camino, porque hay varios tipos de camino. Pero el Señor te dice, deteneos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y vemos que el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Entonces, si tú hoy andabas por el camino de la muerte, el camino de destrucción, el camino, ¿verdad?, el camino de la perversidad, en esta hora el Señor te dice, yo soy el camino, anda por mí. El Señor quiere que tú lo tomes a Él, que tú puedas abrirle tu corazón para que Él pueda entrar a ti y mostrarte las sendas antiguas por la cual debes de andar, porque esas te van a llevar a la ciudad, la Canaán. ¿Qué tiene que ver? La Canaán habla, en lo espiritual tiene que ver con nuestra alma. Hay muchas cosas en nuestra alma que es esa Canaán que deben de ser conquistadas para que podamos recibir la leche y la miel que Dios tiene preparado para nosotros, dentro de nosotros. Hay cosas preciosas que Dios está queriendo depositar como templos, como tabernáculos, no hechos de manos de hombres. Dios quiere que en nosotros, en nuestro ser interior, haya leche, haya miel,
pero el alma debe de ser conquistada. Y es lo que al final iba a hacer Josué. Después los descendientes de Abraham iban a tomar aquella posición, pero ellos tenían que pelear contra Jericó, pelear contra Jai, pelear contra Gabaón, tenían que pelear contra muchas situaciones en esa nación. Entonces en el alma tenemos que pelear con la falta de perdón, odio, rencor, resentimiento, ira, celos, contiendas, rivalidades. Hay muchas cosas con las cuales pelear en nuestra alma, ¿verdad? Odio, tantas cosas que pueden haber, amargura en el alma de una persona, mentiras, celos, cualquier cosa. Entonces el Señor quiere darte descanso para tu alma, pero ese descanso lo vas a hallar cuando tú recibas este camino que es las sendas antiguas, el camino del bien, el buen camino que Dios ha provisto. Dios no proveyó muchos caminos, Dios proveyó un solo camino y ese camino es Jesucristo. Si tú no andas por Él, si no lo has recibido, ciertamente deberías de detenerte en esta noche y preguntar por ese camino. Y hoy es lo que te estamos presentando, el camino llamado Jesucristo. Hoy, si eres un viajero de la vida, vas por la vida, vas viajando, pero de repente has perdido el rumbo, has perdido la ruta, te encuentras en fornicación, adulterio, borracheras, orgías, drogas, te encuentras metido en situación de narcotráfico, maras, pandillas, secuestros y todas estas cosas. El Señor hoy viene y te dice: preguntar por las sendas antiguas, te has perdido, no hayas cómo volver, aquí está el camino. Hoy puedes reconciliarte con Él si lo habías hecho antes, si habías aceptado, te apartaste, hoy es un momento de reconciliación. El Señor en la cruz despojó a Satanás, lo destruyó, le quitó el poder que tenía sobre la humanidad para poder darnos a nosotros la libertad de escoger. Espero que tú no vayas a hacer lo mismo que hicieron esta gente, que le dijeron a Jeremías: nosotros no andaremos por el camino del cual tú estás hablando, no lo necesito para mí. Y al final les fue muy mal. Entonces, hoy el Señor viene y te dice a ti, ¿verdad? Para concluir con este tema tan precioso, Mateo capítulo 11, 29. Mateo capítulo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces este es el consejo que el Señor hoy nos da a nuestras vidas, ¿verdad? Tú que estás de repente angustiado, abatido, sin fuerzas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ¿verdad? Sin una ciudadanía, sin rumbo, pues sin sentido. El Señor te dice, pero desde el 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Verdad? Entonces Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios está interesado en darle un descanso para tu alma. Muchas veces nos preocupamos por el cuerpo. Cuando sentimos algún síntoma en el cuerpo, rápido vamos a comprar, a buscar medicina, pero descuidamos el asunto del alma. Entonces el alma a veces está gritando por dentro, necesitando auxilio, ayuda, una intervención, pero nosotros ignoramos su voz. Despreciamos el clamor, la necesidad del alma, solo nos enfocamos en el cuerpo, pero el cuerpo es pasajero, el cuerpo un día va a morir, pero el alma es eterna. Por eso hoy el Señor está interesado en darle descanso a tu alma, y es por eso que nos dice: deteneos en los caminos. Mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Entonces andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor está interesado en darte un descanso para tu alma. Como viajeros de esta vida, muchas veces nos cansamos, nos agotamos, nos agobiamos, nos sentimos perturbados, aturdidos, no sabemos qué hacer, con sensaciones de pánico, de incertidumbre, con miedos, con temores, con fobias. Hoy el Señor te dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero primero Él dice, ¿verdad?, de que llevad mi yugo sobre vosotros. Hoy es importante que tú puedas meditar en tus caminos, si andas por el camino que es nuestro Señor Jesucristo, o si andas por el camino, ¿verdad?, de la perdición, de la perversidad. David le dijo: Señor,
observa, escudriña, examíname si hay camino de perversidad en mí. Y ayúdame a andar por camino hacia la eternidad, por sendas para la eternidad. Entonces nosotros necesitamos poder pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos llegar a lo que es esta ciudad que el Señor ha construido para que nosotros podamos llegar hacia ella. Cristo dijo, yo voy a ir a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Cristo está preparando una ciudad donde poder hacernos morar con Él. Y es hacia ese lugar donde van todos aquellos que, así como Abraham, cuando Dios le llamó, Él atendió el llamado. Hoy el Señor te está llamando. Si tú no lo has aceptado, el Señor te está llamando para que tú puedas también hacer este viaje de la vida, ser un viajero de la vida hacia esta ciudad celestial. Porque el Señor viene pronto y es por eso que todavía hay tiempo para poder ponernos a cuentas con Él. Hoy es una noche maravillosa para decir, ya no puedo más, necesito tomar decisiones determinantes en la vida. Si todo el año 2022 fue de puro fracaso, a la patada, miseria y tanta situación, heridas, situaciones terribles en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, hoy es una noche para tomar una decisión y decir, yo aquí, pues es lo último que puedo hacer por mi alma, entregársela al Señor Jesucristo. Entonces, en esta noche, esto es lo que el Señor puso en mi corazón, lo he compartido, anhelo que haya sido de bendición para todos ustedes y que si tú sientes en tu corazón recibir a nuestro Señor Jesucristo, va a ser un placer para mí poder acompañarte en esta oración y darle la oportunidad a Jesús que pueda entrar a tu corazón y libertarte. El Señor tiene planes y pensamientos de bien para todos nosotros y es por eso que en esta noche yo te invito a que no te vayas de este programa sin poder decirle al Señor que Él entre a tu corazón, que Él pueda abrir la puerta de tu corazón y bendecirte con su perdón y su salvación y la vida eterna que Él está ofreciendo gratuitamente para todos aquellos que creen. Anhelo que tú puedas creer este mensaje de buenas nuevas para tu vida y que no vayas a decir como Judá y Jerusalén que le dijeron, no andaremos por ese camino del cual tú estás hablando, Jeremías. Yo ya tengo mi camino, voy a ir hacia allá. Sino que hoy puedas decir, Señor, aquí estoy. Yo necesito ese camino que tú proveíste, que dice en Juan 14:6. Yo necesito a Cristo porque Él es el verdadero camino hacia ti. Yo abro mi corazón, abro mi mente. Quiero que tú entres y hagas tu obra dentro de mi vida para cambiarme y transformarme y hacerme una nueva criatura. Amén. Entonces vamos a orar. Amantísimo Dios, en esta noche me presento delante de tu presencia agradecido por permitirme escuchar tu voz en esta hora, Señor. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a rogarte que me laves, que me limpies con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. He creído con todo mi corazón y es por eso que vengo a confesar a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Hoy le abro la puerta de mi corazón para que Él pueda entrar y hacer el milagro del nuevo nacimiento. Señor, entra a mi vida, Señor, cámbiame, múdame a una persona diferente y lléname de tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a poder permanecer en tus caminos hasta cuando tú vengas, o sea que yo parta antes de tu venida. Señor, te doy gracias por recibirme y por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Santo es nuestro Dios, a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza y la adoración. Solo Él se merece ser exaltado, engrandecido, porque de Él es el poder, el dominio, y Él es el que nos convence de todo pecado, de toda justicia y todo juicio. A Él sea toda la gloria. Pero si hoy lo recibiste, quiero decirte felicidades, bienvenido a la familia de Dios. Pero eso no es todo. Ahora falta buscar una iglesia, poder asistir a un lugar donde tú puedas seguir creciendo, escuchando la palabra de Dios y así poder recibir lo que es el bautismo en agua, y el Señor se va a ir encargando de bautizarte, ¿verdad? Con su Espíritu Santo, te va a ir ungiendo con otras riquezas que Él tiene para todos aquellos que le creemos. Entonces, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, ¿verdad? Espero que
haya sido de bendición este tiempo para ti. Y si deseas una Biblia, no dudes en escribirnos. Si deseas que oremos por alguna situación, también va a ser un placer poder orar por tus necesidades, pues confiamos de que al final el Señor está atento a nuestro clamor, a todos aquellos que le creemos y le llamamos, ¿verdad? Él dice que Él va a responder si nosotros clamamos a Él. Ahí está puesta nuestra confianza, y en esta noche pues solamente decirles gracias por estar con nosotros. Comparte este video, así como ha sido de bendición para ti, puede ser de bendición para la vida de otras personas. Y también pues decirle que los esperamos el próximo lunes, que pasen, ¿verdad?, un resto de semana bajo una gran bendición, que el Señor les bendiga y les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Bendiciones.